Ahí donde estás, cierra tus ojos en la presencia del Señor y ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, porque estamos aquí reunidos, Señor, para poder aprender tu palabra, para que tú nos enseñes. Bendito Salvador, danos entendimiento, danos entendimiento. Señor amado, te clamamos, mi Rey, para que se haga tu voluntad. Gracias, Salvador eterno. En el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, mi Rey. Amén. Amén. Así como están, yo les ruego, continuando este seminario en su tercera sesión, con el título Israel, reloj de Dios, yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 27. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 27. La palabra del Señor dice así: y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Hasta ahí vamos a leer. Pueden tomar asiento. Una noche lluviosa, fría, pero es bendición de Dios por cuanto esta ciudad y sus alrededores necesita agua. Amén. Y damos gracias al Señor por esto. Acá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 27, se nos habla de la existencia de un templo. Un templo que estaba edificado en Jerusalén cuando ya el niño Jesús había nacido, al cual sus padres lo llevaron. Este templo es conocido como el templo de Herodes. Hay algunos que efectivamente lo confunden como parte del segundo templo, pero es necesario decir en forma clara que el segundo templo fue edificado bajo Zorobabel por la profecía de Zacarías, por la profecía de Ageo. Y más bien lo que hizo Herodes fue no solamente remodelar el segundo templo, sino que lo destruyó casi completamente y en su lugar edificó otro. Este otro templo, que se lo denomina comúnmente como el templo de Herodes, no lo podemos considerar como el tercer templo, tomando en cuenta el punto de vista bíblico, porque Dios ordenó la edificación del primer templo. Dios ordenó la edificación del segundo templo. Amén. Pero ese templo de Herodes lo hizo Herodes simplemente para ganarse el favor de los judíos, y él se atribuyó una ordenanza de Dios que no fue real en las circunstancias. Tengo en mis manos el tomo 3 del libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Este autor de aquellos días, que fue un escritor de la historia del pueblo judío, pudo recopilar muchos hechos
de aquellos días y que han llegado hasta hoy. Y es justamente en este libro de Antigüedades de los Judíos, en el tomo 3, en el libro 15, porque está dividido en libros, en el capítulo 11, se nos habla de qué manera Herodes demuele el templo viejo, el segundo templo, y edifica otro nuevo, más grande que el anterior. Y voy a dar lectura en forma textual algunos párrafos para poder tener una idea de lo que se hizo con esta edificación del templo de Herodes. Y dice así: en el 18º año de su reinado, Herodes, después de los hechos que han sido expuestos, emprendió una ardua empresa, la edificación del templo de Dios. Quería darle mayor amplitud y elevarlo a gran altura. Pensaba que sería lo más importante de las obras que había hecho hasta entonces, y que si pudiera llegar a concluirla, se ganaría una gloria eterna. Al ver que el pueblo estaba poco dispuesto a ello y que no le sería fácil inducirlo a emprender una obra de tanta magnitud, ante todo quiso persuadirlo y luego poner manos a la obra. Habiéndolo convocado a asamblea, le habló de muchas maneras. Una vez arrancados los antiguos fundamentos y colocados otros en el mismo lugar, levantó un templo de 100 codos de largo y 20 de alto, excedente que desapareció más tarde por un hundimiento. En tiempos de Nerón se decidió restablecerlo. El templo fue construido de piedra blanca muy dura, y la magnitud de cada una de ellas era de cerca de 25 codos de largo y de una altura de 12. El templo, lo mismo que el pórtico real, era más alto en el centro que en las alas laterales. Era visible desde una distancia de muchos estadios. Considérese un estadio 400 metros. Para los habitantes del campo, principalmente para los que vivían enfrente o se acercaban por este lado. Las puertas de entrada con sus dinteles eran tan altas como el mismo templo y estaban adornadas con diversos colores que formaban flores purpúreas y columnas. El templo estaba emplazado en un lugar pedregoso, escarpado, con una pendiente suave que va de la parte este de la ciudad hasta su cima. Salomón, el primer rey, bajo inspiración divina, realizó trabajos considerables. En la cima, mediante un muro, fortificó el terreno. En la parte baja levantó desde el mismo pie de la colina que rodea un profundo barranco en el suroeste una segunda muralla de piedras unidas mediante plomo. La muralla, a medida que avanzaba, abarcaba gradualmente un trozo de la colina y se iba elevando. Toda esta construcción, de forma cuadrada, era de una magnitud y una altura inimaginables. Exteriormente la vista contemplaba grandes superficies de piedra. Interiormente, grampas de hierro sostenían todo el aparato y le proporcionaban una seguridad a toda prueba. Este trabajo alcanzaba hasta el nivel de la parte alta de la colina. Después se igualó esta. Luego se llenó todo alrededor, la cavidad comprendida entre el muro y el flanco de la colina, hasta que alcanzó la misma superficie y se la niveló. Y de esta manera Flavio Josefo nos va dando muchos detalles de la edificación de ese templo de Herodes. De la misma manera, el mismo autor, Flavio Josefo, en el tomo 1, en su libro Las guerras de los judíos, nos determina claramente en el capítulo 16, del libro primero, detalles que hizo Herodes en relación al templo. Dice, refiriéndose a él: a los 15 años de su reino,
renovó el templo e hizo cercar de muro muy fuerte, doblado espacio de tierra alrededor del templo, de lo que antes solía tener, con gastos muy grandes y con magnificencia muy singular, de la cual daban señal los claustros grandes que hizo labrar y el castillo que mandó edificar junto con ellas hacia la parte de Septión. Aquellas las levantó él de principio y de sus fundamentos, y renovó el castillo con grandes gastos como asiento de aquella ciudad y de todo el reino, y púsole por nombre Antonia, por honra de Antonio. De esa manera también en este libro de guerras de los judíos se nos habla respecto del templo. El templo que estaba ya terminándose de edificar cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra. Cuando nosotros leemos en los evangelios la palabra templo en relación a ese edificio que estaba construido en Jerusalén, en el monte del templo, se hace referencia al templo de Herodes. Amén. Y de esto vamos a ver algunos pasajes. Mateo capítulo 24, verso 1 y 2. Profecía de Jesús en relación a ese templo. Mateo capítulo 24, verso 1 y verso 2. Dice la escritura: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesús profetizó la destrucción del templo de Herodes. Amén. Ese templo que había sido construido con mayor magnificencia que ese segundo templo cuando Zorobabel y Esdras y Nehemías. Vamos a ver otro pasaje. Marcos capítulo 11, verso 15. Marcos capítulo 11, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. De esta manera el Señor purifica el templo, no por el hecho de que haya sido edificado por Herodes. Ese templo, mejor dicho, el lugar del templo, dejaba de ser santo. Amén. El lugar santo, el lugar santísimo, el lugar donde tendría que edificarse siempre los templos judíos, no dejaban de cobrar mérito y preponderancia en importancia en el corazón del Dios de Israel. Amén. Y esto se manifestó, por supuesto, que en el lugar se estaban manifestando mercaderes que compraban y vendían en ese lugar. El Señor Jesús volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. ¿Cuál templo? Ya lo sabes, ese templo de Herodes. Veamos otro pasaje. Evangelio de Juan capítulo 2, verso 19 al 22. Evangelio de Juan capítulo 2, verso 19 al 22. La relación que hace el Señor Jesús, la revelación que hace el Señor Jesús en su iglesia, en que se manifiesta ya el templo de Dios, no en una estructura física de piedras y de ladrillos o de cualquier otro material, sino el templo de Dios que es el cuerpo, el cuerpo del cristiano, el cuerpo del creyente. Evangelio de Juan capítulo 2, verso 19 al 22 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús ha resucitado, murió, sí, ha resucitado. Y de la misma manera que ocurrió con sus discípulos, ocurre con nosotros. Ha venido la revelación de su Santo Espíritu. Amén. Y nos da el testimonio y nos da la revelación de que el templo al cual se refería el Señor Jesús no era el templo de Herodes, era el templo de su cuerpo. Amén. Y nosotros somos parte de él. Y como somos parte de él, somos su cuerpo. Nosotros somos templo del Dios viviente. Amén. Templo de su Espíritu Santo, templo de su misma presencia. Y por supuesto, esta enseñanza es importante, sobre todo en relación a todo aquello que hemos estado compartiendo en la sesión anterior en relación al primer templo. Y por supuesto también en relación al segundo templo, cuando Zorobabel. Ahora les ruego que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, el verso 1, que nos manifiesta claramente que Pedro y Juan acostumbraban visitar el templo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde. Se consideraba la hora novena del día desde el momento que amanecía. Y 9 horas de día, desde las 6 de la mañana, vienen a ser las 3 de la tarde. Amén. Las 3 de la tarde era la hora de la oración. Y Pedro y Juan subían en esa hora al templo para orar. Amén. De esa manera estamos viendo el detalle de el templo referido en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Pero no debemos olvidar algo. Aquello que leímos hace un momento en Mateo 24, el verso 1 y verso 2. Profecía de Jesús que manifestó que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Y de esta manera esto se cumplió. Unos años más tarde, ese templo fue destruido, como el Señor Jesús había profetizado, y también como lo hizo el profeta Daniel. Yo les ruego que abran sus Biblias en Daniel capítulo 9, en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel capítulo 9, verso 26, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El santuario es el templo. Y su fin será con inundación, el fin de la ciudad y el templo, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel profetizó que un pueblo iba a destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario, el templo, el lugar del templo. Ese pueblo es el pueblo que estaba formado por todas y cada una de las naciones que estaban sojuzgadas bajo el imperio romano. No podríamos hablar de un pueblo romano, porque ahora se nos abre más el entendimiento en estos días postreros, porque no solamente dentro de los ejércitos, dentro de las legiones romanas, había romanos, porque habían otras naciones que estaban sojuzgadas por los romanos. Amén. Y habían muchos pueblos. Habían, por supuesto, también hispanos, habían galos,
habían también bretones, o lo que son los anglosajones. Entonces, de esta manera vemos, si ahora, en este tiempo, queremos determinar el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo de Herodes, el segundo templo, debemos reconocer a varias naciones. Debemos reconocer a franceses, a hispanos, españoles, a británicos y por supuesto también italianos, si habláramos de profecía para estos últimos días. Porque ese pueblo que destruyó la ciudad y el santuario, tendría que dar origen al príncipe que ha de venir en el futuro, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Ese pueblo está claramente identificado acá, bajo el mando de Tito. Aquí en el libro de las guerras de los judíos de Flavio Josefo, en el tomo 2, en el capítulo 10, nos habla de qué manera fue encendido y quemado el templo contra la voluntad de Tito. Veamos lo que dice Flavio Josefo de aquellos días, porque él fue testigo ocular y está escrito ahora para nuestro conocimiento de la profecía y de la exactitud de las palabras de Jesús y de Daniel. Amén. Dice así: aquí pues, entonces un soldado, sin aguardar que alguno se lo mandase, y sin vergüenza de tal hecho, antes movido parece de furor e ímpetu divinamente, fue animado por uno de sus camaradas, y tomando parte del fuego que aún había, echólo a una ventana de oro por donde había entrada, y pasó a las otras partes del templo, hacia la parte del septentrión, palabra un poco difícil. Levantándose la llama, levantóse aquí un llanto y clamores dignos ciertamente de tal destrucción y ruina, y venían con prisa a socorrerle, determinando ya a exponer sus propias vidas y no poner fin a sus fuerzas, viendo los judíos que habían perdido aquello que ellos para defenderse en tanto tenían. Fue llevada presto esta nueva a Tito por cierto hombre, él que acaso estaba reposando en su cámara por haber venido cansado de la pelea, luego en la hora saltó a caballo y vino corriendo al templo para impedir el incendio. Cuando Tito vio que no podía detener el ímpetu furioso de sus soldados y que el fuego lo señoreaba todo, entró con sus regidores dentro y miró todo el templo y lo que se llamaba el lugar santo, lo cual ciertamente excedía la fama que tenía y aún era más excelente, y no menos que lo que la gloria y loores que los judíos por ellos se daban merecían. Pero como no hubiese llegado aún por parte alguna la llama ni el fuego a lo interior del templo, ni hubiese tocado aún en algo de cuanto estaba alrededor, pensando, como era la verdad, que podría aún conservarse, saltó en medio de ellos y comenzó a rogar a su gente que matasen todo el fuego. Y envió un capitán de 100 hombres de los de su guarda para que castigase a todos los que no cesasen ni quisiesen obedecerle y refrenarse. Pero el furor embravecido de la gente, la fuerza e ímpetu grande que traían y el odio que contra los judíos tenían, era causa que menospreciasen el mandamiento de su emperador, con menos reverencia y acatamiento de lo que convenía, y que no temiesen al que había venido por defender y detener el fuego. Algunos, o los más, se movían a esto por pensar que dentro estaría todo lleno de dinero, viendo que las puertas estaban hechas de oro. De esta manera pues fue quemado el templo contra la voluntad de Tito. Pero aunque hay alguno que piense haber sido esta destrucción muy digna de lágrimas y de ser muy llorada, porque la obra era la mejor, más excelente y más maravillosa de cuantas hemos visto u oído,
tanto en su edificio cuanto en su grandeza y magnificencia en cada cosa, y en la gloria y honra que a las cosas santas aquí se daba y hacía, todavía sé que se consolará mucho por saber que así estaba por Dios determinado, de lo cual ni hay hombre, ni animal, ni edificio, ni cosa alguna que pueda evitar ni guardarse. Maravilláranse también por ver y saber la orden y verdad de los tiempos, por qué fue quemado ahora el mismo día y el mismo mes que los babilonios antiguamente lo quemaron. De la primera edificación comenzada por el rey Salomón hasta esta final destrucción, la cual aconteció el segundo año del imperio de Vespasiano, se cuenta haber pasado 1130 años, 7 meses y 15 días, y de la postrera edificación y renovación que hizo Ageo el segundo año del reino de Ciro, hasta la destrucción acontecida, imperando Vespasiano, pasaron 639 años, 1 mes y 15 días. Amén. Gloria al Rey. De esta manera, habiendo tomado ya este punto, entramos al siguiente, a la dispersión mundial del pueblo judío. Esta dispersión mundial comúnmente se le llama diáspora, que es justamente la dispersión que tuvieron todos los judíos después de la destrucción total del templo y la ciudad de Jerusalén. Moisés ya había profetizado dispersión que tendría características mundiales, es decir, que los judíos por su desobediencia tendrían que ser esparcidos a los 4 extremos de la tierra, a todas las naciones bajo el cielo. Y de esta manera nosotros leemos la profecía de Moisés, que está en Levítico, en el capítulo 26, el verso 33. Levítico capítulo 26, verso 33. Profecía de Moisés. Y a vosotros, dice el Señor en profecía a través de Moisés, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. De esa manera Moisés profetizó que el pueblo judío iba a ser esparcido entre las naciones de la tierra, iba a ser perseguido, sus enemigos iban a desenvainar espada en pos de ellos, y de esa manera la tierra de Israel iba a ser asolada y las ciudades de los judíos iban a ser desiertas, destruidas. Y por supuesto que esto se cumplió. Ya en el año 135 de esta era, el lugar del templo y la ciudad de Jerusalén fue arada como campo. Y de esto nos habla el profeta Miqueas. Miqueas, que nos habló de la destrucción de Jerusalén y el lugar del templo. Yo les ruego que abran sus Biblias en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 3, el verso 12. Miqueas capítulo 3, verso 12. Y la palabra dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa, el monte del templo, como cumbres de bosque. Y bajo el emperador Adriano, en el año 135, Jerusalén fue arada, y el lugar del templo, cumbres de bosques. De esa manera se cumplió la profecía. Miqueas capítulo 3, verso 12. La profecía de la dispersión, de la diáspora,
también es referida por Nehemías en relación a Moisés. Yo les ruego que abran el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 8. Cuando Nehemías hablaba al pueblo judío que había retornado de Jerusalén, hacía referencia a las profecías de Moisés, no dándose cuenta que éstas habían primeramente tenido un primer cumplimiento y que después se cumpliría a cabalidad ya posteriormente. Nehemías capítulo 1 verso 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y el verso 9 añade: pero si os volviereis a mí, repito, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Es la palabra de Dios, y que por supuesto se cumplió y se está cumpliendo ante nuestros ojos hoy en día, y se ha de cumplir. Amén. Veamos otro pasaje, Esther capítulo 3 verso 8. Amán, que era un personaje fatídico en contra del pueblo judío, en la corte del rey persa llamado Asuero, él reconocía que la nación de Israel, el pueblo judío, estaba esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino de Persia. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Debemos recordar lo que estudiamos ya en relación a la primera dispersión. Sabemos que el pueblo judío fue dispersado, pero por lugares cercanos a la tierra de Israel. Pero es importante compartir este detalle. Muchos volvieron para edificar la ciudad y el templo, pero otros muchos se quedaron en la dispersión. Amén. Se quedaron. Y de esta manera la palabra de Dios se siguió cumpliendo. Y ya vemos otro pasaje en el Salmo 44, que es un salmo profético. Salmo 44, verso 11, que dice así: nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Nos has esparcido entre las naciones. Estamos hablando de dispersión mundial del pueblo judío. Vamos a ver otro pasaje, Ezequiel capítulo 6 verso 8, y es palabra de Dios, y dice: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. A través de Ezequiel también se profetizó la diáspora, la dispersión del pueblo judío por las tierras. Ezequiel capítulo 36 verso 19, y dice: los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Vemos que la causa de la dispersión en todo momento, las citas bíblicas que leemos, es la desobediencia del pueblo de Israel. Los caminos torcidos,
las actitudes erradas permitieron que sean juzgados, y el juicio de Dios fue determinante, esparcidos por todas las naciones. Ahora comprendemos por qué. Durante 1900 años y más de 1900 años, el pueblo judío estuvo errante por las naciones. Y por eso se hizo común la frase el judío errante, ¿verdad? Apátrida, sin patria, sin nación, andando como judío errante. Se escucha en aquellas personas que todavía no han conocido la palabra de Dios y la revelación del Señor Jesucristo en su interior. Y esto, por supuesto, es profecía bíblica cumplida. Veamos también Juan capítulo 7, verso 35, que nos habla de la dispersión del pueblo judío que permanecía entre las naciones, inclusive en los tiempos del Señor Jesús. Juan capítulo 7, verso 35. Juan capítulo 7, verso 35 dice: entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Refiriéndose a Jesús, que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. De esa manera se reconocía que había judíos dispersos en la nación griega en aquellos días. Pero también el apóstol Santiago nos habla al respecto. Nos habla este siervo de Dios en su epístola universal, la epístola universal de Santiago, siervo de Dios. Santiago capítulo 1, verso 1. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. De esa manera se reconoce que las 12 tribus de Israel estaban dispersas. Amén. Veamos otro detalle. Evangelio de Lucas capítulo 21, verso 24. Palabra profética certera en los mismos labios del verbo de Dios, de Jesús de Nazaret. Lucas capítulo 21, verso 24. Es Jesús de Nazaret hablando. Y caerán, refiriéndose a los judíos, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Los tiempos de los gentiles se cumplan es cuando el Señor Jesús viene por segunda vez y pone sus pies en el monte de los olivos e instaura un reino milenial, quitándole la autoridad que tienen de gobernarse a los gentiles, y él asumiendo esa autoridad y estableciendo un reino milenial, y él ha de regir a las naciones con vara de hierro, como dice la profecía. Amén. Pero no vamos a entrar en detalle en ese punto del futuro. Lo que nos interesa ahora es que Jesús profetizó la dispersión de los judíos. Amén. También vamos a ver otro detalle. Deuteronomio 28, verso 64 al verso 68. Volvemos a Moisés y su profecía. Deuteronomio capítulo 28, verso 64 al 68 dice: el Dios eterno a través de Moisés, y el yo soy el que soy, te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ni aún entre estas naciones descansarás,
ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el yo soy el que soy, corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Qué terribles cosas tendría que pasar el pueblo judío por su desobediencia. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y el yo soy el que soy te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Y eso pasó. El pueblo judío ha sido dispersado por todas las naciones. En cuanto a la esclavitud en Egipto, ellos volvieron, se cumplió. Después de que la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos, los judíos, muchos de los judíos fueron vendidos como esclavos en Egipto. Amén. Y se cumplió la profecía bíblica. Vamos a ver también en el mismo capítulo, Deuteronomio 28, verso 36 y 37. Deuteronomio 28, verso 36 y 37. El yo soy el que soy te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y seréis motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el yo soy el que soy. Aquí hay algo importante, si bien estamos hablando de esparcimiento, pero aquí en la escritura dice, serás motivo de horror. Y eso es lo que ha causado en la humanidad el horror del holocausto judío bajo el imperio nazi, el Tercer Reich de Hitler. Los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau, Belsen y tantos otros, Sobibor, que tantos otros podemos recordar ahora, han sido causa y motivo de horror por la manera en que los judíos fueron destruidos, fueron asesinados. 6 millones de judíos fueron asesinados bajo el holocausto nazi. Las mujeres, los hombres tenían que vestir harapos. A las mujeres se les rapaban los cabellos, y esos cabellos eran utilizados para hacer almohadas, y eran industrializadas las almohadas y colchones en forma industrial. Y todo esto está profetizado. El libro del profeta Isaías nos habla del sufrimiento de las mujeres judías que iban a tener durante la dispersión y en el tiempo de la dispersión. Esto se dio, por supuesto, bajo Tito y las legiones romanas, pero en un mayor extremo se dio bajo la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Yo les ruego que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 3, verso 16 al 26. Isaías profetizó el cautiverio de las mujeres judías, los campos de concentración nazis. Y veamos lo que dice la palabra. Asimismo dice el yo soy el que soy, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, las judías, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor
raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el yo soy el que soy descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, que es lo que había en los campos de concentración, y cuerda en lugar de cinturón. Las cuerdas que se ataban en esos trajes a rayas, raídos que tenían los hombres y las mujeres en los campos de concentración. Y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio. Y quemadura en vez de hermosura. ¿Qué era lo que pasaba con los judíos? Eran quemados, ¿verdad? En grandes hornos de cremación eran carbonizados, eran quemados los cuerpos de los judíos. Y aquí está la palabra: quemaduras en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Qué aspecto tan terrible, ¿verdad? Y es lo que se cumplió. Es lo que se ha determinado ya desde tiempo anterior por el Dios eterno, por la desobediencia del pueblo de Israel. Amén. Ahora vamos a hablar de algo, por supuesto, algo más bonito. No resulta fácil de pronto comprender que semejante horror, semejante maldad, semejantes cosas terribles que se han hecho a los judíos estaban ya profetizadas en la Biblia, y simplemente ahora comprendemos que eran justo juicio y castigo del Dios eterno por su desobediencia. Amén. No en vano la Escritura dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sirvámosle con temor y temblor. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Muchos dicen: no, Dios es amor. Dios es amor, efectivamente, pero también Dios es justo. Amén. Y la palabra dice que castiga a todo aquel que hace lo malo. ¿Cuántos dicen amén? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es lo que nos enseña su palabra. Ahora entramos a un aspecto interesante y precioso. Después de haber sido esparcidos por todas las naciones de la tierra, la profecía también nos habla del retorno de los judíos en los postreros días. Y entramos ahora a este punto: el retorno de los judíos a la tierra de Israel. Ya en 1896, a fines del siglo pasado, hubo un movimiento, se lo reconoce históricamente como el movimiento sionista, bajo el liderazgo de un judío, Teodoro Herzl. En una reunión de judíos en Basilea, Suiza, en 1897, en forma precisa, fundó este movimiento sionista, que tenía por propósito formar un estado judío y alentar a todos los judíos de la dispersión a volver a la tierra de Israel. Este hombre, Teodoro Herzl, en compañía de un pastor anglicano,
hijo de un hebreo muy culto llamado William Hetchler, el cual era estudioso de las profecías bíblicas y estaba seguro que tenía que formarse al final de los días un estado judío en la tierra de Israel. Se unió al movimiento sionista y trabajó en forma muy cercana con Teodoro Herzl. Y en aquellos días, Teodoro Herzl, el año 1897, en su diario profetizó y dijo, cuando se dio la reunión de judíos dispersos en Basilea, Suiza, que él había creado el Estado judaico y que en ese momento él no podía hacerlo público porque se reirían de él. Pero no pasarían 50 años en que el Estado judío tendría que ser reconocido entre las naciones. Y exactamente 50 años después, en 1947, se estaba reconociendo la independencia del Estado de Israel, ya por las naciones y refrendado por las Naciones Unidas en 1948. Amén. Este hombre judío fue instrumento de Dios para que se cumpliese la profecía del retorno de los judíos a la tierra de Israel. Se había acabado el tiempo de castigo, se había acabado el tiempo de dispersión y empezaba poco a poco, a través de este movimiento sionista, se empezaba poco a poco a alentar a los judíos de la dispersión a que regresen a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Estos, los sionistas, eran los pescadores que se encargaban de pescar judíos para que regresen a la tierra de Israel. Y de esta manera se cumplió una profecía. Jeremías capítulo 16, verso 16, verso 14 al 16. Jeremías capítulo 16, verso 14 al 16. El Señor, a través del movimiento sionista, estaba dando la oportunidad a los judíos para que retornen a la tierra de Israel. Muchos volvieron con muchos problemas, pero tenían dinero que habían amasado en las otras naciones y podían llegar a la tierra de Israel y comprar la tierra que estaba en poder de los árabes. Inclusive ya en aquellos días pudieron comprar un gran conjunto de judíos todo lo que se conoce como el Valle de Jezreel. Ya estaba en poder judío, ya a principios de siglo. Estos eran los pescados por el movimiento sionista, que se constituyó en pescadores de judíos para que vuelvan a la tierra de Israel. Jeremías capítulo 16, verso 14 al 16 nos habla al respecto y dice así: no obstante, he aquí vienen días, dice el yo soy el que soy, en que no se dirá más, vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Hasta ahí leamos. En el verso 14 y 15 estaba ya la orden del Dios eterno de volver a la tierra de Israel. William Herschel, ese pastor anglicano, estudioso de las escrituras, sabía perfectamente ya por inspiración, por revelación del Espíritu Santo de Dios, del propósito que Dios tenía a través del movimiento sionista, de que los judíos retornaran de la dispersión. Y por supuesto que ayudó a Teodoro Herzl en este cometido. Pero el pueblo judío, gran parte del pueblo judío, no quiso oír al mandato de Dios y quiso quedarse en las naciones donde estaban dispersos. Y por eso vino castigo. Ya no serían pescados, tendrían que ser cazados. Y eso es lo que pasó.
después de que se les dio la oportunidad de que retornaran a la tierra de Israel por varios años y sean de esa manera pescados por el movimiento sionista, y como no quisieron obedecer, tuvieron que ser cazados por los nazis. Y es lo que nos dice la palabra en el verso 16. Leamos con atención. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el yo soy el que soy, y los pescarán. Pero haciendo referencia al verso 15, al verso 14, a la orden del Señor, que tenían que volver de la dispersión, que tenían que volver de todos los lugares donde estaban allí viviendo tantos siglos, por generaciones. Muchos obedecieron. ¿Qué ocurrió con los que no obedecieron? Después que se acabó el tiempo que el Señor les dio la oportunidad de volver a la tierra de Israel, veamos lo que sigue en el verso 16. Y después, y hago hincapié en esa palabra, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. De esa manera, como no obedecieron y no quisieron ser pescados, tuvieron que ser después cazados por los nazis. Y ahí se cumple. Esos cazadores eran los nazis. Enviaré muchos cazadores y los cazarán. No había lugar en que ellos pudieran sentirse a salvo. En los lugares más recónditos se ocultaban. Allí los cazaban, allí los agarraban. Amén. Y eso lastimosamente ocurrió porque el pueblo judío ha sido un pueblo de dura cerviz. No ha querido obedecer al llamado que el Señor hizo en cada momento, en cada generación, en relación a su voluntad, para el cumplimiento de la profecía. Vamos a ver otro pasaje que es importante respecto del retorno de los judíos a la tierra de Israel, que durante siglos añoraban, durante siglos soñaban con volver a la tierra de Israel. Salmo 126, verso 1. Profecía de lo que tendrían que sentir los judíos estando dispersos en las naciones. Salmo 126, verso 1 dice: cuando el yo soy el que soy hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y es durante siglos los judíos han soñado y se decían, se saludaban unos a otros: el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Generación tras generación, año tras año, soñaban con volver a Jerusalén, volver de la dispersión, volver de la cautividad, porque la dispersión estaban cautivos. Fueron perseguidos no solamente bajo el Imperio Romano, fueron perseguidos en la Edad Media, fueron expulsados de España. En fin, tantos detalles que podemos ver de la historia de los judíos. Levítico capítulo 26, verso 44 y 45. Y escuchen esto, refiriéndose al retorno de los judíos. Es profecía a través de Moisés. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el yo soy el que soy tu Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. ¿Quién firma? El yo soy el que soy. De esa manera él se acordaría
aún estando ellos en la dispersión, en la tierra de sus enemigos, el Señor no los desecharía. Amén. Por el pacto que hizo con ellos a través de sus padres, los padres de la fe. Deuteronomio capítulo 30, verso 4 y verso 5. Dice la profecía: aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el yo soy el que soy tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver el yo soy el que soy tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Es el retorno de los judíos a la tierra de Israel, profetizado ya desde el tiempo de Moisés. Ya estaba determinado por el Señor la promesa de volver a la tierra prometida. Y de esa manera se constituyó el Estado de Israel. Isaías lo profetizó. La nación de Israel tendría que nacer de una vez al final de los días. Y es justamente al final de la profecía, en el capítulo 66, el último capítulo del libro del profeta Isaías. Isaías 66, verso 8. Y de esa manera entramos a este punto, lo que ya denominamos el Estado de Israel. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. De esa manera Isaías manifestaba el nacimiento de Israel como nación en los días postreros, en los días finales. Porque en un solo día, y eso fue en un solo día, se constituyó una nación en la tierra. Los babilonios habían desaparecido, los mismos romanos habían desaparecido, pero los judíos habían permanecido, aunque dispersos, habían permanecido con el transcurrir de los siglos. Amén. Y de esa manera, ya en ese momento, se constituyeron en nación, en el Estado de Israel. Ezequiel 37 también nos habla al respecto. Ezequiel capítulo 37, verso 21 y 22. Ezequiel capítulo 37, verso 21 y 22 dice, profecía del Dios viviente a través de Ezequiel: y les dirás, así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré, ¿qué dice? Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ahora estamos en el periodo del verso 21 y parte del verso 22, porque los judíos siguen retornando a la tierra de Israel. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, retornaba a la tierra de Israel un judío cada 3 minutos. 500 judíos por día, señalan las estadísticas. Y siguen volviendo y siguen retornando. Cuando hubo la perestroika de Gorbachev en la ex Unión Soviética, los judíos que estaban allí dispersos empezaron a retornar a raudales a la tierra de Israel. Y se está cumpliendo la profecía. Están volviendo.
El verso 22 dice: y los haré una nación en la tierra, después de más de 1900 años, que se constituyan en nación. Ahí solamente podemos ver la mano de Dios. Por eso estamos en este seminario. Israel, reloj de Dios. Amén. Porque nos marca el rumbo, nos permite saber cuán cerca estamos de la venida del Señor Jesús. Amén. Estamos viviendo al final de los días. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Eso se ha cumplido. Ahora son nación. Pero hay algo que falta del verso 22, lo que sigue: y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién es ese rey? Es el Rey de reyes y Señor de señores, que viene pronto y ha de reinar sobre su pueblo. Ha de reinar no solamente sobre su pueblo, sino ha de reinar desde Jerusalén para todas las naciones de la tierra. Amén. De tal manera que tú sabes lo que falta. Estamos en el tiempo de que Israel ahora es nación. ¿Qué es lo que falta? Que venga el Rey y que reine sobre Israel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Demos un aplauso al Rey, al Señor. Isaías capítulo 11, verso 11 y verso 12. Isaías capítulo 11, verso 11 y verso 12. Dice la profecía: asimismo acontecerá en aquel tiempo que el yo soy el que soy alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Aleluya, gloria al Rey. He ahí esa palabra profética a través de Isaías. Levantará pendón a las naciones. Pendón es estandarte. Amén. Es el estandarte del pueblo de Israel. Esa bandera celeste y blanco con la estrella de David es el estandarte a las naciones. Amén. Y mediante ese estandarte se aglutina lo que ahora es la existencia del pueblo de Israel, profetizada ya desde siglos anteriores, que iban a ser nación en aquel tiempo, al final de los días. Y hoy estamos viviendo este tiempo. Amén. Están siendo recogidos desde los cuatro confines de la tierra. Por supuesto que hay muchos todavía en la dispersión. En la Argentina hay varios millones de judíos. Del mismo modo también en Estados Unidos. En Argentina y en Estados Unidos se constituyen las colonias más grandes de judíos existentes ahora. Están volviendo algunos, pero ha de ocurrir algo. Si no es por las buenas, por las malas, pero van a tener que volver a la tierra de Israel. Amén. La profecía se ha de cumplir. Tuvo que pasar terrible holocausto bajo los nazis para que el pueblo judío tuviera que retornar obedeciendo. Un judío cada 3 minutos. Imagínense cómo se empezó. 500 judíos por día. Eso es lo que ocurrió acabando la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que recibir la disciplina y recién obedecer y volver a ocupar la tierra que el Señor les ha entregado. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Ezequiel 36, verso 24 al 28. Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 28.
profecía del Estado de Israel. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Y ahí vemos, el Espíritu de Dios se está derramando en Israel. Es lo que se conoce como los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos van aumentando en número y van recibiendo el Espíritu de Dios y van recibiendo un Pentecostés en su vida. Amén. Ahí están en nación, están habitando en la tierra que Él dio a sus padres. Están ahora habitando la tierra de Israel. Son nación, son el Estado de Israel. Veamos otro pasaje, Ezequiel 39, verso 25 al 29. Por tanto, así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el que soy su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu Santo sobre la casa de Israel, dice el yo soy el que soy, el Señor. Esta es una profecía que aún no se ha cumplido en su cabalidad, por cuanto aquí manifiesta que no ha de dejar a ninguno en la dispersión. Todos van a tener que volver a la tierra de Israel. Y por supuesto, como decía hace un momento, si no es por las buenas, ha de tener que ser por las malas. Y este capítulo 39 de Ezequiel, en todo el contexto, incluyendo el capítulo 38 de Ezequiel, nos habla de una invasión futura que ha de hacer Gog a la tierra de Israel. Gog ha de ser el comandante, ha de ser el rey de una confederación político-económica que tiene que formarse al final de los días. Esto no vamos a ver ahora. Esto requiere inclusive un estudio que lo vamos a hacer en alguna otra oportunidad. Lo que nos interesa de este hecho: hay muchos judíos que aún no vuelven, van a volver a la fuerza. Amén. Después de un juicio que se ha de dar en la tierra de Israel a los ejércitos de Gog. Ahora les ruego que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 36, verso 36 al 38. Y dice así: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el yo soy el que soy, he hablado y lo haré. Así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel
para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy el que soy. El Estado de Israel, la nación de Israel, está formada por ciudades abarrotadas de hombres. Se ha cumplido la profecía. Amén. También Jeremías nos profetizó el retorno de los judíos y por supuesto la nación de Israel. Jeremías 23, versos 7 y 8. Y dice así: por tanto, he aquí que vienen días, dice el yo soy el que soy, en que no dirán más, vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el yo soy el que soy, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Habitarán en su tierra, en la nación de Israel. Del norte de Rusia han vuelto muchos judíos y siguen volviendo, y de tantos otros lugares. Desde el movimiento sionista, fundado en 1897, a la fecha, a este año de 1999, han pasado 102 años. 102 años en que el pueblo judío, de una manera u otra, sigue retornando a la tierra de Israel. Pero ya, desde que se constituyó en Estado, son 51 años, casi 51 años de que son nación, y siguen retornando a la tierra de Israel, inclusive desde Etiopía, porque había judíos etíopes que se fueron ahí con la reina de Saba, que según la tradición judaica era una de las esposas del rey Salomón. La reina de Saba era etíope. De esa manera han vuelto muchos judíos etíopes que habían estado viviendo en Etiopía desde siglos anteriores, desde el tiempo de Salomón y la primera dispersión, cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo, y han retornado hoy a la tierra de Israel. Hermanos, simplemente lo que vamos viendo es que el Señor sigue cumpliendo su palabra. La profecía es verdadera, la profecía es certera. El día de mañana vamos a continuar. En la cuarta sesión vamos a dar detalles de lo que es el florecimiento del desierto, de lo que son las alianzas humanas del pueblo de Israel con los árabes, las alianzas actuales, la paz que tiene que haber en el Medio Oriente como preámbulo a la invasión de Gog, y por supuesto también a este aspecto de la profecía que hoy hemos visto, en que el Señor no ha de dejar ni a uno de los judíos en ninguna de las naciones donde han sido esparcidos. Todos van a tener que volver a la tierra de Israel. Amén. Vamos a ponernos de pie. La profecía es apasionante, es preciosa. Cuando empezamos a verla, a leerla, comprenderla, entenderla y ver que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y así como William Herschel, a fines del siglo pasado, al estudiar las profecías, tenía la certeza de que se iba a constituir la nación de Israel en la tierra de Palestina, que era el nombre que le dan los gentiles. Del mismo modo hoy, en este tiempo, tenemos la certeza, habiéndose constituido ya la nación de Israel en estado, en nación, estando los judíos retornando a Eretz Israel, tenemos la certeza de que el Rey viene, de que Jesús de Nazaret está viniendo. Amén. Y por eso anunciamos al mundo
que Cristo viene. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Señor. Y ora conmigo de todo corazón. Ora conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por haber entendido tu palabra, por habernos enseñado, mi Dios, el cumplimiento de la profecía, la destrucción del templo, Señor, cuando Tito y las legiones romanas. Te damos gracias, Señor, por habernos dado entendimiento de la profecía bíblica en relación a la diáspora de los judíos. Y también te damos gracias, Señor, de la profecía en relación al retorno de los judíos, la constitución del Estado de Israel. Ahora sabemos más que nunca que tú estás por venir, Señor, que tú vienes pronto, mi Rey, y no queremos dormirnos con las lámparas sin aceite. Señor amado, permítenos llenar nuestras lámparas de aceite. En el nombre de Jesús, yo te clamo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Toma mi vida y hazla cada día de nuevo, Señor, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando en Cristo Jesús por la fe. Señor amado, quiero darte gracias, poderoso Señor. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús te alabo, porque solo tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Rey. Demos un aplauso, Señor. Ven pronto, yo te espero. Yo te amo solo a ti, mi amor es de ti. Tú lo sabes, mi Señor. Recibe mi canción, recibe mi amor cuando te canto. Eres mi majestad, mi dulce Dios de amor, eres mi eterno. Recibe mi adoración. En este día yo te canto.
quiero yo cantar y decirte, mi Señor, cuánto te amo yo, tú eres mi amado. En este día especial yo te quiero exaltar, así cantando, adorándote, mi amado. Ven pronto, yo te espero. Todos. La, 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 la. 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 La, 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 la. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero exaltar. Escucha mi cantar, mi dulce Dios de amor, eres mi amado. Recibe mi canción en este día especial, mi Dios eterno, mi Jesús de Nazaret, mi yo soy el que soy.
así yo quiero estar, acurrucado en ti, en tu regazo, mi Señor. Tus ojos contemplan, tu fuego de amor inundando. Todo mi corazón, mi alma, mi Señor, yo entregando. Así yo quiero estar por toda la eternidad. Y poderte yo cantar, y poderte adorar con hermosa voz. Indestructible, voz llena de amor en tu presencia. Y así yo quiero estar, sin nunca cansar mi voz amada, por tu santa presencia. Así tú me has creado. Yo creo, mi Señor, que tú amas mi voz, que tú amas mi voz. Este timbre de voz, porque tú, mi Señor, tú me has creado. Y así, mi Salvador, todo tu pueblo te adora, con la voz que les has dado, con su timbre que tú amas. Te quiero adorar, te quiero yo cantar por la eternidad. Y nunca cansar mi voz a ti cantándote. Y tú puedas oír palabras de amor con esta voz, con voz indestructible, en cuerpo lleno de gloria. Todo el pueblo.
tu Dios. Quiero adorar, te quiero yo cantar por la eternidad. Y así tú, mi Señor, tú puedas oír mi dulce amor. Este amor que yo tengo solo para ti, mi Dios, mi amado. Tú eres mi eterno Redentor, libertador. Tú eres mi amado Jesucristo de Nazaret. Te quiero adorar, te quiero adorar, no me quiero ir. En tu presencia quiero estar por la eternidad como este día. Recibe mi cantar, continuo a adorar en tu presencia y nunca cansarme de adorarte, mi amado. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la.
eres mi Señor, te quiero yo cantar, eres mi amado. Recibe mi amor en este día especial en que te adoro, anhelando tu venida, reunidos en las nubes. La 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 todos marchando. Se escuchan las trompetas al son de esta marcha. La 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 se escuchan las trompetas al son de esa marcha militar.
Señor les bendiga. Señor les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga sus vidas.